El contenido de este programa llega a ustedes con el único propósito de difundir el trabajo de escritores emergentes como también de aquellos ya reconocidos en el rubro literario. Los trabajos aquí presentados son el resultado de talento creativo y artístico de sus autores, por tanto no representan ninguna postura política ni religiosa por parte de Letra Amargo. Hoy en la Cava del Corax conversaremos con los ganadores del segundo y tercer lugar del cuarto concurso de la narrativa Un párrafo, un mundo, que organiza la editorial Letra Amargo. Conversaremos con el ganador del segundo premio, Federico Baena Lorenzo, de nacionalidad española, que participó en el concurso con su cuento Dos amigas. También conversaremos con Dalila Solórzano Casanova, de nacionalidad venezolana, que participó con el cuento Adolescencia, siendo premiada con el tercer lugar. ¿Qué opinan del género del cuento y en especial del microcuento? ¿Qué es el cuento para mí? Bueno, el cuento es una oportunidad de coquetear con grandes historias, contadas de tal manera que los contextos queden en manos del lector. Esto es una suerte de trabajo en equipo entre el autor del cuento y quien lo lee. Por lo general el autor muestra algunos aspectos, pero realmente el cuento se crece dentro del lector. Es una forma de llegar más rápido a los mundos subyacentes de la mente. Los cuentos, y más aún los microcuentos, son las hadas de la narrativa, así las llamo yo. Son esas pequeñas entidades con el poder creador de un dios. Lo que quiero decir es que pueden ser tan poderosas como una novela, pero con menos caracteres. Y también producir impactos profundos, no solo en el lector, sino también en quien lo escribe. Buenos días. A efectos prácticos, el relato moderno, llámenlo cuento si lo desean, ofrece al escritor unas reglas más abiertas que otros tipos de narraciones, con unas reglas más complejas. Hablo de la novela, que salvo excepciones geniales debe sujetarse a las reglas de la secuencia narrativa, introducción, nudo, desenlace. El cuento permite juegos literarios más centrados en la anécdota o en la parte de algo más complejo. Los cuentos pueden dar lugar a bellos, divertidos o reflexivos apuntes de la realidad. Vean como un ejemplo de esto los cuentos de Borges, pequeñas obras maestras de la narrativa corta, del cuento en definitiva. Respecto al microrelato, al microcuento, este subgénero sí que requiere muy especialmente una mayor capacidad de síntesis y de abstracción. Se ha de poder decir mucho en muy poco espacio. Recuerden el maravilloso ejemplo del guatemalteco Augusto Monterroso y su dinosaurio famoso. De todos modos, en mi formación literaria respecto al microcuento fueron fundamentales las historias de Cronopios y Famas de Cortázar, paradigma de imaginación fructífera, inteligente, sugerente y sobre todo breve y concisa. ¿Cuál fue la inspiración para escribir el cuento con el que ganaron? La adolescencia, bueno, ese fue el título del cuento con el que felizmente gané el tercer lugar. Bien, ¿por qué escogí ese tema? Ya voy a explicarles. La adolescencia es una etapa ordinaria del ser humano, y digo ordinaria pues porque a todos nos sucede, pero cuando estamos transitando la magnificamos el impacto de los cambios y pensamos que solo a nosotros nos afecta tanto. Yo creo que el éxito para sobrellevar la adolescencia está en la fantasía. Traer lo fantástico a esos cambios tanto físicos como mentales es como una terapia. Por eso creo que hay tanta literatura fantástica dirigida a los adolescentes. Los mundos narrativos de los adolescentes están llenos de lobos, de magos, de vampiros y sirenas. Porque bueno, esos son seres que viven a diario con transformaciones radicales que no pidieron tener, pero deben lidiar con ellas. Por eso la adolescencia es una etapa ordinaria que podemos convertir en algo fantástico a través de la narrativa. Por supuesto que mi inspiración fue mi hija en su etapa de la adolescencia y yo estoy segura que si mi hija viviera en un mundo fantástico sería una hermosa sirena. Dicen que soy la rara del colegio. Así lo oí en el transporte escolar. Ni siquiera disimulan cuando hablan de mí. Sospecho que es por mis cabellos azules y mis ojos violetas. Hoy fue el regreso a clases.
Cuando llegué al salón, vi a todos diferentes. La bulla del reencuentro inundaba el lugar. Los miré de reojo. Me percaté que Adelina ya tiene senos. Francisco no paraba de tocar los 3 pelitos que asomaban en su barbilla. Y Roberto, con su cara grasosa, reflejaba la luz que entraba por la ventana. César, el capitán del equipo de baloncesto, preguntó por la maestra y al salirle un falsete, todos reímos a carcajadas. Fue realmente gracioso. Pero nada es tan complicado como lo que me pasa a mí. Qué fácil la tienen ellos. Solo deben lidiar con los cambios de la adolescencia. Yo, en cambio, debo ocultar la aleta pectoral sobre mi esternón. También alisar mis escamas enredadas entre mis medias tobilleras y disimular mi aleta dorsal con el morral que siempre llevo a cuestas. Y eso que aún no aparece en mis agallas. Espero que para cuando broten los opérculos ya estemos en vacaciones otra vez. Inspiración. La vida, la realidad cotidiana es la mayor fuente de inspiración. Siempre he pensado que nadie que no reflexione sobre la vida cotidiana, el mundo que le rodea y en sus experiencias personales, puede ser un buen escritor. Los sentimientos de amor y odio entre las personas son los más básicos que podemos observar diariamente, pero si reflexionamos sobre las causas que originan esos sentimientos, nos damos cuenta que las razones y el origen de esos odios y amores pueden ser nimios, apenas insignificantes. En muchas ocasiones se nos escapan las causas profundas que los originan, la envidia, los celos, el atractivo sexual o las ansias de poder, juegan a veces un papel muy importante. En mi cuento, deberíamos decir más bien microcuento, cierto día aparecieron en la pantalla del televisor 2 ministros con idénticos trajes y similares corbatas, diría que iguales. Primero se miraron con una sonrisa, pero al separarse, los rictus de desprecio a sus colegas de ambos dos era todo un ejemplo de mala digestión del asunto. Cambié, es cierto, el género de los personajes, quizá porque me permitía un matiz evidente de machismo y de modernidad política. En mi país, por suerte, hay una cierta tendencia a la paridad de género en todos los ámbitos, muy de agradecer. Eran 2 amigas, súper amigas. Desde pequeñitas habían sido uña y carne. Un aciago y triste día ocurrió un imprevisible desastre. Se enamoraron locamente, las 2 al mismo tiempo, del mismo vestido. Consecuencia, dejaron de ser amigas para siempre. No consta si dentro del vestido había alguien. Pasó el tiempo. Un día se encontraron en un debate político. Ambas defendieron lo contrario de lo que pensaban. Coincidieron en todo. Se afiliaron a la misma ideología, aunque era la contraria a la propia de cada una de ellas. Al poco tiempo, ambas formaban parte del mismo consejo de ministras y ministros. En la jura del cargo, ambas vestían el mismo modelito del mismo diseñador. Siguen odiándose, pero ahora lo hacen con una mayor elegancia. ¿Qué cuentos nos podrían recomendar o sugerir que a ustedes les haya gustado? Cuentos que me impactaron y que puedo recomendar. Mira, hay muchos cuentos valiosos, pero El gato negro de Edgar Allan Poe es impecable en el género y yo creo que no debe dejar de leerse. Y otro que disfruté muchísimo fue La sirena de la niebla de Ray Bradbury. Son maravillosos, son cuentos penetrantes y son eternos. Jamás vamos a cortar vínculos con ese tipo de narrativa. Son impecables, son espectaculares. Serían los cuentos que yo recomendaría y que me han marcado, me han gustado. Muchos cuentos y de muchas tradiciones y fórmulas. Les diré, si me lo permiten, 3 o 4 ejemplos. Mi primer autor de cuentos fue Gustavo Adolfo Bécquer y recuerdo con especial agradecimiento los de Maese Pérez el organista o el de Claro de Luna, entre otras de sus leyendas. Leí luego a Jorge Luis Borges y me entusiasmaron
Cuentos como El jardín de los senderos que se bifurcan o Funes el memorioso y, cómo no, para estremecimientos varios, Edgar Allan Poe y su gato negro o su poema Cuento el cuervo. Pero hay un cuento muy curioso que siempre me ha parecido muy inquietante. Se titula La sombra, de Hans Christian Andersen, el contador de cuentos infantil famoso. Les aseguro que este no es un cuento infantil, ni mucho menos. De todos modos, tengo mucho que agradecer a Chekhov, a Boccaccio, a Stevenson, a Jack London y a un largo etcétera de grandes y maravillosos cuentistas. Como participante del concurso en su inicio y actualmente como organizador, ¿qué opinas del concurso? Yo seguía ya a Letramargo y su trabajo desde allá antes. Y bueno, ahora lo veo ya no de una manera personal, sino de una manera general. Es decir, que como yo, que en ese momento quería compartir mi trabajo, hay muchos escritores emergentes que quisieran demostrar su talento, ¿no? Mediante estos concursos, poder participar y compartirlo, ¿no? Compartir su talento, y qué mejor que en este concurso. El concurso es microcuentos, nanonarrativa. A mí me llamó la atención desde el título mismo, nanonarrativa. Yo no había escuchado jamás de este género, y este concurso, aparte que te abre la oportunidad de expresarte, también te muestra algo innovador, ¿no? A mí me dio la curiosidad y me puse a investigar y saber más de este género, y pienso que esto es realmente algo innovador y propio de Letramargo, ¿no? En la próxima entrega del programa La Cava del Córax, conversaremos con escritores que fueron parte del jurado del concurso de nanarrativa Un párrafo, un mundo en sus diferentes versiones. Hasta pronto.